Saludos desde Berlín en el día que para nosotros es el más importante de toda la semana. Es el tiempo que le dedicamos al Señor. Y es el tiempo también en el que tenemos que reflexionar acerca de varias cuestiones. Pero hay una en especial que debe ser el centro de nuestra atención. Nos estamos refiriendo a que en estos días de tantas dificultades, de tantos problemas, de tantas cuestiones que se originan porque de golpe se ha cambiado nuestra forma de vivir, se ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, incluso se ha modificado también nuestra forma de trabajo y hasta nos hemos quedado sin trabajo. Todas estas cosas son condicionantes para que nuestra vida sea diferente. Y al ser diferente, trastorna las cosas que nos dan seguridad, las cosas que nos infunden esa tranquilidad de poder hacer todos los días lo mismo, aunque después nos quejemos de la rutina, pero esa tranquilidad que nos da de saber que nos vamos a levantar, que vamos a encender la luz, que vamos a mandar nuestros hijos al colegio, que vamos a ir a trabajar, que el transporte funciona. Todas esas pequeñas cosas que si no les prestamos atención, no las asumimos porque las damos por hechas, son cosas que no se modifican. Cuando todo eso se altera, naturalmente también se altera nuestra propia vida, nuestra propia mirada de la realidad. Y estos tiempos son buenos para que pensemos en cuestiones fundamentales. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo sumamente importante, aunque nosotros no querramos darle más valor que el de una molestia. Estamos viviendo tiempos verdaderamente importantes y, si ustedes me permiten usar un término, trascendentales de cara al futuro. ¿Por qué? Porque en nuestra opinión este es un preparativo, es un entrenamiento, digamos, para decirlo coloquialmente, para las dificultades que vendrán en el futuro. Y en esa preparación tenemos que pensar en Jesús. Y tenemos que pensar en Jesús desde la perspectiva de cuál ha sido su misión fundamental en el ministerio terrenal. Podremos decir muchas, pero hay una que es absolutamente trascendente. Porque Jesús, siendo Dios, tuvo y tiene la autoridad para establecer dos mandamientos: el mandamiento del amor y establecer el reino y su justicia. Pero ¿de qué amor estamos hablando? Esta es la cuestión. ¿De qué amor estamos hablando? Estamos hablando del sucedáneo del amor, que son las bajas pasiones, la atracción física, la necesidad física, el querer, pero eso no es amor. Desde luego que ese no es el amor del que habló Jesús, porque lo definió Pablo en Efesios 3:19, el amor de Cristo es el que excede a todo conocimiento. Y él dijo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es tan tremenda la fuerza del amor, la fuerza que Cristo desató estableciendo el amor de otra manera, que cambia todo. Por eso Pablo dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Tenemos que estar convencidos de esto, tiene que ser una realidad en nuestra vida, que esa fuerza ese amor que hemos recibido de Dios, a su vez lo tenemos que dar con la misma generosidad con la que Dios nos lo ha dado. Es importante que comprendamos esto, porque entonces sí que nos estamos preparando también para servir, porque somos un instrumento. Yo recibo amor de lo alto
y lo doy con la misma generosidad con la que lo recibí. Esta es la idea. Y Jesús claramente vino a establecer algo nuevo, algo diferente. Por eso Él tiene autoridad para decir, si tenemos 10 mandamientos, entonces este es el 11º. En Marcos, en el capítulo 12, en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, del 28 al 31, podemos leer que lo siguiente: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, la potencia del amor. La potencia del amor se tiene que manifestar en todos los hechos de nuestra vida. Y Jesús dijo, y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El amor al prójimo tiene que ser de la misma calidad, de la misma intensidad que el que nosotros tenemos por nosotros mismos. Tal vez se pueda pensar que esta es una actitud egoísta de la vida. Sin embargo, en la inmensa sabiduría de Dios hombre, tenemos que entender que ese amor que nosotros tenemos por nosotros mismos, que es legítimo, que es bueno, no tiene nada de malo, amarnos en el sentido en el que lo dijo Jesús, en la misma medida lo tenemos que dar al prójimo. Porque así es como se consuma el amor. En el mundo, cuando nosotros hablamos de amor, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de pasiones, estamos hablando de instintos, estamos hablando de manifestaciones de la carne, estamos hablando de el mundo inferior, no del mundo superior en el que nos debemos mover porque somos hijos de Dios. Nosotros debemos movernos en el reino de los cielos, no en el mundo terrenal, donde estamos sujetos a las acechanzas, a la seducción, a todas aquellas cosas que despiertan nuestro interés, nuestra curiosidad y que finalmente van distorsionando cuál es el verdadero propósito para el que estamos en la tierra. Para ese propósito que Jesús le pidió al Padre que nos guardara, para que nos librara del mal mientras estamos en la tierra. De tal manera que esto de amar al prójimo como a nosotros mismos tiene que constituir un cambio fundamental, primero en nuestro corazón y segundo en nuestra mente. Es nuestra mente la que tiene que entender que a partir de ahora, a partir de hoy, nuestra vida va a cambiar, porque va a estar determinada, va a estar guiada por el sentimiento del amor. ¿Es una cosa fácil? Desde luego que no. Desde luego que no. El que piense que las cosas de Dios son fáciles, el que piense que vivir como Dios ha establecido es tan difícil como vivir en el mundo. Es tan difícil como vivir en el mundo. Solo que mientras en el mundo estos tiempos tan complicados que estamos viviendo son de una verdadera incertidumbre, traen zozobra, traen inquietud de ánimo, nosotros tenemos la serenidad de saber que todo está bajo el control del Señor. Y por tanto, todo lo que nos ocurra o nos deje de ocurrir a nosotros y a nuestros amados, está todo bajo el control del Señor. Y Dios tiene la autoridad para cambiar lo malo
en bueno, para transformar lo que uno ve en malo, para transformarlo en algo bueno, en un sentido superior que quizás nosotros mismos no nos podamos imaginar. Y Jesús agregó otra cuestión al tema del amor, que quizás si es difícil ya lo que estamos hablando, es mucho más difícil entender y practicar lo que Jesús dijo. En Mateo 5, del 43 al 45, podemos leer lo que dijo Jesús. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto obviamente se está refiriendo al Antiguo Testamento. Pero aquí está la autoridad y el poder de Jesús. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y nos detengamos en esto, porque aquí hay varias cuestiones que es necesario que entendamos profundamente para que le demos el verdadero valor a esto que Jesús dijo de amar a nuestros enemigos. Y Él mismo nos enseña a cómo tenemos que obrar. Por ejemplo, Él dice, bendecid a los que os maldicen. ¿Cuántas veces hemos sido maldecidos? ¿Cuántas veces se han levantado sentencias, profecías, sentimientos del corazón en contra de nosotros? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas más se levantarán? Sin embargo, nuestra reacción debe ser exactamente la contraria a lo que haríamos en el mundo. Bendecir a los que nos maldicen. Es difícil, dificilísimo, pero si tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, no va a ser difícil, sino que vamos a saber que estamos obrando como Él quiere que obramos. Y me voy a permitir un pequeño recuerdo. Hace muchos años, en la ciudad donde vivía por aquel entonces, tuve un incidente grave, muy grave, no accidente, sino incidente grave, con un señor mayor que yo, que conduciendo hizo una maniobra que puso en peligro su vida y la mía, naturalmente. Entonces, no se me ocurrió mejor cosa que hacer que seguirlo, cruzarle el auto delante, habrá sido las 4 o 5 de la mañana, y decirle airadamente a este hombre que se bajara del auto, del coche. Y entonces le digo, imagínense las circunstancias y las barbaridades que pude haber dicho en ese momento. Y este hombre hizo una cosa que hasta el día de hoy, cuando la recuerdo, me conmueve. Él puso los 2 brazos detrás de su espalda y me dijo, pégueme. Pues toda su respuesta, pégueme. Y esa actitud de mansedumbre, esa actitud de no reaccionar frente a la ira, me conmovió tanto que estuve varios días sin poder quitarme de la cabeza esto que había ocurrido. Yo no sabía en aquel entonces que Jesús había dicho que teníamos que amar a nuestros enemigos y bendecir a los que nos maldicen. Yo no sabía eso. Entonces mi actitud fue la de maldecir, pero ese hombre con su actitud me estaba bendiciendo a mí y provocó una cosa extraordinaria, que inmediatamente se me calmó la ira y nos pusimos a conversar y ahí pude saber la gravísima circunstancia personal que estaba viviendo este hombre. Entonces el final de la historia fue que aparcamos su coche
este hombre vino conmigo, lo llevé a su casa, porque evidentemente en el estado en que se encontraba era un peligro que siguiera conduciendo un vehículo, lo dejé y con el tiempo fue uno de mis grandes amigos. Todo fruto de que él fue capaz de calmar mi ira con la mansedumbre. Y en esto consiste amar al prójimo. No seguir con la ira más ira, va creciendo y se convierte con el tiempo al llegar al odio. Y no hay nada más, así como el amor es fructífero, el amor genera vida, el odio genera muerte. El odio genera primero la muerte en nuestro corazón. Un corazón con odio es un corazón lastimado, sufriente. Lo digo por experiencia personal. El corazón que tiene odio está triste, no tiene alegría, no es capaz de disfrutar de la vida porque solamente hay tristeza en el corazón del que odia. Y después dijo Jesús, haced bien a los que os aborrecen. Esta actitud de ser generoso con el que nos maltrata, con el que sabemos perfectamente que está obrando en contra nuestro, hacerles el bien es lo mismo que hizo este hombre que he comentado. Él, con su humildad, calmó mi ira. Y esto es lo que nosotros debemos hacer. No reaccionar ante los malos hechos, sino todo lo contrario. Tener una palabra de aliento, y si no es posible, la palabra de templanza, que nuestros gestos sean tan elocuentes como la templanza que demostró aquel hombre de la historia. Y finalmente, dijo Jesús, orad por los que os ultrajan y persiguen. Si lo llevamos a la práctica, a esto, vamos a entender rápidamente quién puede ser alguien que nos ultraja, que nos persigue, puede ser alguien que tenga jerarquía en nuestro trabajo, puede ser un pariente que siempre nos está provocando con sus malas actitudes, esas personas que por el solo hecho de saber que nosotros confiamos en el Señor ya es suficiente para que nos tengan incluso hasta por sus enemigos. Entonces nosotros tenemos que hacer el bien por ellos y sobre todo orar por ellos. Porque cada vez que oramos por una persona que nos maldice, que nos está ultrajando, que nos está ofendiendo, estamos poniendo, como dice la palabra de Dios, ascuas de fuego sobre su cabeza. Estamos rompiendo esa actitud de maldecir, esa actitud de maldad con el bien. Y nosotros sabemos que el bien siempre, siempre prevalecerá. No tengamos ninguna duda de que esto va a ser así. Por eso en este día hagamos una pausa y detengámonos en todas estas cuestiones que parecen incomprensibles y hasta parecen de difícil ejecución. Y veamos hasta qué punto es fundamental lo del amor. Dar amor el mismo que recibimos. Pablo, en la primera epístola a los Corintios, en el versículo 13:3, escribió uno de los versículos, en mi opinión, más tremendos que tiene la palabra de Dios. Él dijo, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Fíjense, aquí Pablo habla de dos hechos tremendos de entender desde la perspectiva del mundo, tremendos de entender de las personas que viven sujetas al amor, al dinero, que son esclavos del dinero. Pablo dice, si vendiera mis bienes para dar a los pobres,
¿Alguien, alguien en estos tiempos vendería sus bienes para dar a los pobres? ¿Para dar de comer a los pobres? ¿Quién haría eso? Y Pablo pone otro ejemplo más tremendo todavía. Y dice, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tuviera amor, de nada me sirve. ¿Por qué? Nos podemos imaginar que alguien se ofrezca para morir, se ofrezca para morir en un sacrificio que en este tiempo sería inentendible, pero que alguien se ofrezca a decir, bueno, si me tienen que matar, me pueden quemar, pueden hacer conmigo lo que quieran y llevarme a la muerte. Si no hubiera amor en mi corazón, en ese gesto de entrega de mi vida, de nada serviría. Sería simplemente un gesto más de los tantos que se hacen en el mundo, que podemos decir vive enloquecido. ¿Hemos comprendido esto? Si no yo entregara mi cuerpo para ser muerto y no tuviera amor en mi corazón, de nada serviría. Ahora, ¿por qué no sirve si no tengo amor en el corazón? Porque yo estaría odiando a las personas que me van a matar, estaría maldiciendo a las personas que me van a quitar la vida, estaría aborreciendo a los que van a tomar una decisión tan extrema en contra de mí, de lo más importante que tengo, que es la vida. Es lo más importante que tenemos. Si yo no hubiera tenido amor en esas circunstancias, de nada hubiera servido. Esto es lo que dice Pablo a propósito del mandato de Jesús. Pensemos en esto, tenemos tiempo, apartemos un tiempo bueno, un tiempo distinto, yo diría un tiempo precioso para dedicar nuestros pensamientos a estas cuestiones que el Señor nos manda. Porque así viviremos mejor nosotros, vivirá mejor mi esposa a mi lado, mis hijos, mis nietos. Los que estén a mi lado van a vivir mejor si tengo amor en mi corazón. ¿Por qué? Porque permanentemente le estaré dando amor. Amor con mis gestos, amor con mis palabras, con mi afecto, de demostrarle mi afecto. Y en estos tiempos a lo mejor no nos podremos abrazar, porque debemos ser prudentes. Pero sí hay formas maravillosas de demostrar que uno tiene amor a otra persona. Maravillosas. Es cuestión de que cada uno encuentre la suya. Vamos a hacer el punto final a esto, a este mensaje, a estas reflexiones, y vamos a orar. Vamos a orar para pedirle al Señor por su sabiduría, para pedirle que ilumine nuestro corazón, que ilumine nuestra mente, que ensanche las estacas de nuestra mente para que podamos entender el concepto maravilloso del amor, para que podamos entender cómo la potencia del amor, la fuerza del amor puede obrar primero en nuestra vida y después en la vida de quienes nos rodean, y fundamentalmente con el prójimo, con nuestro enemigo, con los que nos maldicen, con los que nos aborrecen, con los que tienen obras de maldad hacia cada uno de nosotros. Tengamos palabras de bendición, tengamos palabras de amor, aunque no las digamos, las pensemos, y sobre todo que estén vivas y que sean reales en nuestro corazón. Por esto, Padre amado, te damos las gracias. En el nombre de Jesús te damos las gracias por esto. Que Dios los bendiga este día y todos los días.